Tenemos nueva información sobre la adolescente acusada de orquestar el asesinato de su novio. Gianna Kistemaker era porrista en la preparatoria. Ahora está acusada de asesinato. Ella es una de los 9 adolescentes acusados del asesinato de Trey Wright. Ahora escuchamos acusaciones sobre cómo supuestamente actuó ella la noche que asesinaron a Trey Wright. Cuando se alejó de la gente, ella tenía una expresión en el rostro que realmente no entendí. Vamos a profundizar en eso y también hablaremos de por qué 7 de los 9 adolescentes acusados de asesinato, en este caso, están libres bajo fianza. Estamos en el caso de Law and Crime. Soy Chris Stewart. Trey Wright era el alma de la fiesta, según nos han dicho, un amigo que nunca tuvo enemigos. Perdió la vida el 24 de junio en un pequeño pueblo de Carolina del Sur. Desde su muerte, la historia de Trey Wright se ha difundido por todo el país, muy lejos del pequeño pueblo de Carolina del Sur, en parte porque hay 9 adolescentes acusados de asesinato. Nos dicen que la persona acusada de disparar el tiro que mató a Wright era alguien a quien Wright consideraba un amigo. Pero esta chica, Gianna Kistemaker, es quizás la sospechosa más impactante en este caso porque era la novia de Trey Wright. Apenas habían empezado a salir, pero a él realmente le gustaba. Jana y Trey habían estado saliendo, pero creo que solo llevaban saliendo como un mes, tal vez 2 meses. Pero él ya estaba llegando al punto en que realmente le gustaba. Era diferente a cualquiera de las otras chicas con las que había estado. De verdad quería esforzarse y estar con ella. Dejó todo a un lado. Ella es Jasmine Lauterbach. Trey fue asesinado afuera de su casa. El tiroteo fue cerca de las 11:30 p.m. en Johnsonville, Carolina del Sur. Jasmine me contó que corrió junto a Trey y lo consoló mientras él jadeaba, mientras su papá y un policía lo atendían antes de llevarlo al hospital, donde murió. Jasmine nos dijo que la mayoría de los adolescentes acusados de este asesinato eran conocidos de Trey, pero 2 de los 9 adolescentes eran personas que Trey conocía. Teníamos a Jana Kistenmacher y Devin Rapper. Ahora, Trey y Devin se seguían en TikTok y Jasmine dijo que apenas habían empezado a juntarse. Iban a Myrtle Beach para ver exhibiciones de camiones y Trey consideraba a Devin Raper su amigo. La policía afirma que Raper disparó y mató a Trey. Sigue detenido sin fianza en la cárcel del condado de Florence. Dicen que la acusada de planear el asesinato de Trey es la porrista de la prepa de quien él empezaba a enamorarse. Los agentes dicen que Jana Kistenmacher llevó a Devin Raper a encontrarse con Trey Wright la noche de su muerte, sabiendo que Raper estaba armado y que iba a haber una confrontación que, según las autoridades, terminaría en lesiones o la muerte. Las autoridades dicen que Trey y Raper discutieron por una chica la noche que Trey murió. Y hubo mensajes provocativos en Snapchat que llevaron al altercado. La mamá de Trey le dijo al Daily Mail que su hijo conoció a Jana a través de Devin Raper. Y otro amigo dijo que creía que Jana quería que los dos pelearan, que esto era un triángulo amoroso. Pero la noche del asesinato de Trey, cualquier deseo de confrontación por parte de Jana no era evidente para quienes intentaban ayudar a Trey Wright en la escena. Lauterbach dijo que acababa de conocer a Jana cuando se apresuró a ayudar a su amiga. ¿Habías conocido antes a Jana? Esa noche fue la primera vez que la conocí. Y de nuevo, sé que hay cosas que puedes decir y otras que no, pero ella todavía estaba en la escena. Supongo que la viste ahí cuando saliste afuera. Sí, señor, ella seguía en la escena. Ella se quedó en la escena hasta que él fue al hospital y luego ella fue al hospital, pero su mamá y ellos no supieron nada hasta que yo llegué. Los otros niños fueron a avisarle lo que pasaba porque yo no podía decírselo por teléfono, aunque fui quien llamó. Según Lauterbach, Jana actuaba como la novia sorprendida y asustada, lo cual podría ser cierto. Incluso fue al hospital para estar con Trey mientras él luchaba por su vida. Él perdió esa pelea la noche en que la conociste en esa situación. Por ejemplo, ¿cómo era su lenguaje corporal? Parecía como... ¿Qué parecía en ese momento? Ella como que me desconcertó porque actuaba como si no supiera lo que estaba pasando, como si estuviera herida.
Y luego, no sé, ella simplemente, cuando se alejó de la gente, simplemente tenía esa expresión en su rostro y realmente no la entendí. ¿Cómo era? ¿Como una mirada de enojo? ¿O cómo era? Ella simplemente parecía que cuando estaba frente a la gente estaba como asustada, igual que nosotras, pero cuando se alejó parecía tranquila. Llamó a sus papás y les contó lo que estaba pasando. Su voz temblaba, pero aún así estaba bastante tranquila hablando por teléfono con sus papás. Y una pregunta similar a la que le hice a Devin, porque, ya sabes, cuando sale a la luz que ella estaba saliendo con esta persona que fallece y pierde la vida de una manera tan terrible, y luego, según la policía, dijeron que ella fue la que orquestó todo. ¿Cómo fue para ti cuando su nombre salió a relucir por primera vez? Ves su foto policial y luego escuchas lo que dicen los agentes que investigaron sus acciones. Simplemente no sabía qué decir porque no. Trey era el tipo de persona que todos amaban. Nadie realmente tenía algo que no le gustara de él. Así que simplemente no entendía qué la llevó a hacer esto. Porque Trey es así. Si le dices que no quieres estar con él, está bien. Quizá le duela, pero seguirá con su vida. No es tan importante para él. Pero Jasmine dice que también vio algo más esa noche en Gianna Kistenmacher. Primero, las autoridades acusaron a Kistenmacher de cómplice, pero luego aumentaron el cargo a asesinato. Otras personas también acusadas de asesinato en este caso, aquí sus fotos policiales. Dos son menores y no se han revelado sus nombres. Devin Raper y Hunter Kendall son los únicos sospechosos sin fianza concedida. Las autoridades acusaron a los demás con un lenguaje similar al usado con Kistenmacher, señalando que sabían que Devin Raper supuestamente estaba armado la noche que presuntamente mató a Trey Wright y que habría una confrontación. Un informe de arresto indica que cuando Trey Wright se acercó al auto donde supuestamente estaba Raper, golpeó la ventana y en ese momento se dispararon los tiros. El informe también decía que alguien en el auto tenía un pasamontañas. A los 7 sospechosos que salieron de la cárcel se les otorgaron fianzas de $20,000, lo cual puede parecer bajo para un cargo tan grave como el de asesinato. Le pregunté sobre eso a Tyler Bailey, abogado de derechos civiles y defensa penal de Carolina del Sur. Pensé que esta es una forma poco común de aplicar la doctrina de las manos de uno, las manos de todos. George Prudence se usa mucho en Carolina del Sur para delitos con armas o drogas, pero rara vez en asesinatos, especialmente con 9 jóvenes implicados. Y también parece ser una manera para que el gobierno local y la oficina del sheriff probablemente combatan la violencia juvenil, buscando una forma de enviar el mensaje de que, ya sabes, los jóvenes y los niños, los adolescentes, ahora que las clases están por comenzar, no deben ayudar a personas que tienen armas de fuego y están a punto de involucrarse en una pelea, porque hay 9 jóvenes, algunos adolescentes y otros mayores de 18, que ayudaron al acusado a acercarse a la víctima, quien lamentablemente perdió la vida. Así que realmente es algo sin precedentes en esos aspectos. Y luego la fianza también parece ser baja porque estas son acusaciones graves de las que se acusa a niños o jóvenes. Déjame reformular eso, pero la fianza no parece indicar la gravedad del delito, lo que me lleva a creer que esto podría ser una forma o una herramienta para involucrarlos a todos en el caso por parte de las autoridades y luego posiblemente negociar acuerdos a partir de ahí. Sí, porque según lo que sabemos, varios de los sospechosos han sido liberados con fianzas de $20,000. El hombre, Devin Raper, quien fue acusado de disparar, todavía está detenido sin derecho a fianza. ¿Qué tendrán que probar los fiscales en estos casos de los asociados de la persona que, según dicen, disparó? ¿Qué necesitarán probar si llevan estos casos a juicio? Tendrán que probar que los asociados sabían que el acusado iba al lugar con la intención de cometer un asesinato, el asesinato de alguien, y están usando el hecho de que lo ayudaron. Sabían que él tenía un arma y que habría una confrontación, pero tendrán que probar que los asociados tenían intención de que sucediera, lo cual es difícil. ¿Sabes? Proporcionar asistencia, ser cómplice antes del hecho del crimen es más fácil de probar que realmente demostrar que todos participaron en el asesinato con la intención, sabiendo que el acusado iba a ir allí.
iba a asesinar disparándole a la víctima, quien murió trágicamente. Y ese es un obstáculo difícil de superar para la fiscalía aquí. Porque Jana Kirstenmacher, quien según informes es la novia de la víctima, fue la primera cosospechosa junto con Devin Rapper, que fue arrestada. Se pensaba que ella orquestó esto, sabiendo el conflicto entre ambos, que Devin Rapper estaba armado y que lo llevó a encontrarse con Trey Wright. Termina tristemente con la muerte de Trey Wright. Ella fue acusada de ser cómplice previamente y ahora enfrenta un cargo de asesinato. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cómplice antes del hecho significa que simplemente le brindaron asistencia al acusado aquí para facilitar su capacidad de cometer el delito. Cómplice después del hecho es quien asiste tras el crimen sabiendo lo ocurrido. Cómplice antes del hecho es quien sabe que alguien planea ir y usar un arma para cometer o intentar un asesinato. Y ella lo ayudó a hacerlo al orquestar todo el asunto. Asesinato, que es un obstáculo mucho más grande, significa que ella fue ahí y realmente lo ayudó a cometer el asesinato. Es una pequeña diferencia, es una distinción legal. No, escuchaste a Tyler decir la mano de uno, la mano de todos. Eso proviene de un caso de la Corte Suprema de Carolina del Sur de 1988 que decidió que si un delito es cometido por dos o más personas que están actuando juntas en la comisión de un delito, entonces las acciones de una persona son consideradas como los actos de los demás involucrados. En cuanto a las fianzas, ha habido críticas por la cantidad de sospechosos a los que no solo se les permitió fianza, sino que además fueron fianzas muy bajas. Y esta imagen ciertamente ha hecho que esas críticas sean aún más fuertes. Estos son dos de los sospechosos más recientes acusados de asesinato en este caso, Braylon Thompson y Jaden O'Clair, ambos de 17 años. Ambos recibieron una fianza de $20,000 y la pagaron el mismo día, según los registros judiciales. Eso fue el 6 de agosto. Y luego encontramos esta foto de una publicación de Snapchat supuestamente hecha por Thompson, de él y O'Clair afuera del centro de detención del condado de Florence. Muestra a los dos posando. O'Clair hace la señal de paz y Thompson muestra los dientes con un dedo en la boca, como si tuviera un grill. El pie de foto de esta imagen decía «Soy libre», seguido de una palabra racial que no repetiré, pero empieza con N. Consulté al sheriff del condado de Florence y me confirmó que ya conocían la publicación. No se sabe por qué acusaron a Thompson y a O'Clair en este caso. El fiscal le dijo a una estación de televisión local, WPDE, que una vez que se enteraron de esa publicación en Snapchat, presentaron una moción para modificar las condiciones de la fianza y evitar que los sospechosos hicieran más publicaciones en redes sociales. En la declaración no nombraron a Thompson ni a O'Clair. Las redes sociales fueron clave en esta historia, ya que evidencian que Rapper y Wright se conocían y supuestamente intercambiaron mensajes provocativos por Snapchat la noche del asesinato de Trey, influyendo en el enfrentamiento con Devin Rapper. Además, tras el asesinato de Trey Wright, hallamos una publicación en redes sociales de Corinne Belviso. Ahora enfrenta un cargo de asesinato. El 25 de junio, un día después de que asesinaron a Trey Wright. Esto fue lo que publicó. Es un enlace al GoFundMe de Trey Wright que dice: crearon un GoFundMe para apoyar a su familia. Si puedes donar, cualquier cosa ayudará. Trey era uno de mis amigos. Estamos desconsolados. Conocerlo era amarlo. LLT. Y eso significa larga vida a Trey, que ha sido el grito de batalla de quienes lo recuerdan y piden justicia por su muerte. El abogado de Belviso le dijo a WIBES PDE que su cliente es inocente. Dijo, y cito, es realmente simple. Ella no es culpable. Ya revisamos las historias y habló con la policía. Estoy sorprendido de que la hayan acusado y voy a defender este caso con todas mis fuerzas. Ella no es culpable de nada. Ahora veremos cómo se desarrolla el proceso legal en este caso. Es un caso que en muchos sentidos no tiene precedentes, como escucharon decir a Tyler Bailey, por la cantidad de personas acusadas y la manera en que se ha presentado este caso. Las autoridades afirmaron que no acusaron de asesinato a tantas personas a la ligera. Pero al final del día, esta también es la historia de un joven que era amado por muchas personas, que ahora está muerto y que tenía toda su vida por delante. Y eso le fue arrebatado. Esta es la entrevista completa con Jasmine Lauterbach,
quien afirmó correr junto a Trey la noche de su asesinato y perder a alguien que consideraba un hermano. Jasmine, ¿cómo conociste a Trey Wright? Trey empezó siendo solo un amigo de la familia, de los vecinos de al lado, pero luego estaba en nuestra casa casi todos los días. Pronto se integró a la familia y fue como un hermano para mí. ¿Y él estaba viviendo contigo en el momento en que pasó todo? En ese momento él se quedaba conmigo, pero no vivía ahí. Está bien. Y sé que esto no es fácil de hablar, pero puedes explicar lo que viste la noche en que él perdió la vida. En cuanto salí por las puertas, él ya estaba tirado en medio de la calle. Mi papá estaba encima de él. Realmente no le estaba haciendo reanimación cardiopulmonar porque había visto que Trey recibió un disparo más o menos donde estaban sus pulmones. Así que solo le estaba comprimiendo el pecho para que Trey pudiera respirar. El oficial estaba junto a mi papá. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? En ese momento, lo único que podía hacer era ir al lado de Trey, pero tenía que decirle que estaba bien y que todo iba a estar bien, que no necesitaba intentar decir nada. Solo necesitaba intentar respirar y mantenerse despierto por nosotros. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Quiero decir, es una situación muy difícil en la que estar. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejaste todo eso? En ese momento, realmente fue solo una descarga de adrenalina lo que me ayudó a manejarlo, porque no quería verlo así, pero no podía alejarme de él. Sabía que él necesitaba a alguien más además de mi papá, pero eventualmente sí tuve que alejarme porque necesitaba averiguar si alguien había encontrado a su mamá o a su abuela o a alguien para traerlas aquí con nosotros o llevarlas al hospital. ¿Qué recuerdas? Sé que todo esto pasó, creo, como a las 11:30. Creo, entre las 11:30 y la medianoche. ¿Qué estaba haciendo Trey antes de eso? Antes de eso realmente solo fue un día normal. Los niños habían ido al río, que está justo al final de la calle de mi casa, como siempre lo hacen. Solo estaban jugando, saltando del puente. Ya estaban en casa, aún haciendo travesuras en el patio y pasando el rato. ¿Dónde pasó todo esto? Todo esto pasó en mi casa. Esto es correcto, porque he visto fotos del camino y tenemos la dirección de la policía. ¿Qué es eso para las personas que nunca han estado ahí? ¿Cómo es esa zona? Esa zona es realmente un lugar donde todos se conocen. No somos familia de sangre, pero todos nos consideramos familia. Normalmente, cuando la gente viene por ahí, se siente segura porque de donde yo soy, no importa de quién sea el niño, todos van a cuidarlo. Ese era como un lugar de reunión para la gente. Porque sé, o sea, solo basándome en lo que nos ha dicho la policía, parece que había mucha gente ahí. Así suelen ser mi hermano y ellos. Tienen muchos amigos y la mayoría de los papás de sus amigos no los dejaban salir, así que mi casa era un lugar seguro para todos. Mi casa solía ser el lugar donde se reunían la mayoría de los chicos. ¿Te refieres a Trey cuando dices tu hermano? Trey y mi otro hermanito. ¿Otro hermanito? Sí. ¿Qué quieres que la gente sepa sobre Trey Wright? Trey realmente era una persona increíble. No era muy físico, nunca discutía de esa manera. Era simplemente un chico divertido. Sí, y parece que, solo por las fotos, y vemos mucho apoyo en las redes sociales de personas que lo conocieron, parece que en muchos sentidos era el alma de la fiesta, ese tipo de persona. Lo sé. Realmente lo era. Sí, o sea, supongo que para ti, ¿cómo estás? O sea, has pasado por mucho, ya sabes, no solo con Trey, sino también por lo que has vivido a una edad tan joven. ¿Cómo has manejado las últimas semanas? Ha sido en su mayoría un borrón. Lo tomo día a día porque estoy acostumbrada a estar con Trey todos los días. Él también me consideraba su hermana, así que simplemente teníamos ese vínculo. Él me molestaba y yo lo molestaba a él. Y ahora que él no está aquí, simplemente todo se siente apagado. ¿Qué sabías sobre
Sé que el nombre Yana es el que ha salido y, ya sabes, aparentemente él estaba saliendo con ella por lo que he leído. Quiero decir, ¿cuál era su relación? Jana y Trey habían estado saliendo, pero creo que solo estuvieron saliendo como un mes, tal vez 2 meses. Pero él ya estaba llegando al punto en que realmente le gustaba. Era diferente a cualquiera de las otras chicas con las que había estado. De verdad quería esforzarse y estar con ella. Dejó todo a un lado. ¿Por qué tantas personas han sido acusadas por su muerte? ¿Eran conocidas por él? O sea, ¿cuál era la relación con todas estas personas que se habían reunido? Siento que las únicas dos personas que él realmente conocía así eran Devin y Jana. Y hasta con esas personas él apenas había empezado a juntarse con Devin en la primavera. Así que solo se conocían desde hace un par de meses. Siento que la mayoría de esos chicos solo eran conocidos. Nunca había escuchado sus nombres antes de esa noche. Esa noche fue la primera vez que escuché la mayoría de esos nombres. ¿Cómo ha sido ver esos nombres entonces? ¿Ves sus fotos policiales? ¿Sabes? ¿Ves los cargos que enfrentan y viste lo que pasó esa noche y lo has vivido? ¿Cómo ha sido ver a todas esas personas y lo que la policía dice que hicieron? Es simplemente una locura. No entiendo cómo puede haber tanta gente alrededor de la situación y que más o menos sepan lo que está a punto de pasar, pero no le digan a su amigo que se detenga y piense en esto, o que no necesitamos hacer esto. Simplemente para mí es realmente una locura. Porque él conocía a Devin Rapper. ¿Alguna vez dijo algo sobre él o cómo era su relación? Él nunca hablaba de sí mismo, solo pasaban mucho tiempo juntos. A Trey le gustaba ir a la playa, a él le gustaban las exhibiciones de camionetas, así que Devin sabía a dónde ir y qué hacer. Solo eran amigos por eso. Devin nunca había ido a pasar el rato con Trey en Johnsonville, ni nada por el estilo. Pero según tu entendimiento, quiero decir, eran amistosos entre ellos de alguna manera. Sí, señor, lo creo, eran amigas. No sé qué pasó esa noche o qué sucedió para que esto ocurriera, pero nunca hubo realmente mala sangre entre ninguna de ellas. ¿Cómo fue para ti el momento en que te dijeron que él era quien, según los agentes, le hizo esto a Trey? Principalmente estaba en shock. No entendía, pensé que sería alguien con quien Trey habría tenido un problema, aunque él en realidad nunca discutía con nadie. No pensé que sería alguien con quien Trey salía todo el tiempo y con quien iba a la playa. ¿Alguna vez habías conocido a Yana? Esa noche fue la primera vez que la conocí. Y de nuevo, sé que hay cosas que puedes decir y otras que no, pero ella todavía estaba en la escena. Supongo que la viste ahí cuando saliste. Sí, señor, ella seguía en la escena. Ella se quedó en la escena hasta que él fue al hospital y luego ella fue al hospital. Su mamá y ellos no supieron nada hasta que yo o los otros chicos llegamos a avisarles porque yo no podía decírselo por teléfono y fui quien llamó. Y sé solo por leer el informe policial. Y digo, tú estabas ahí, que parece que fue una escena muy caótica y había muchas emociones y gente gritando. O sea que, ¿cómo era su lenguaje corporal cuando la conociste por primera vez en esa situación? Parecía que, ¿cómo se veía en ese momento? Ella como que me desconcertó porque actuaba como si no supiera lo que estaba pasando, como si estuviera herida. Y luego, no sé, ella simplemente cuando se alejó de la gente, yo solo tenía esa expresión en la cara y realmente no la entendía. ¿Era como una mirada de enojo o cómo era? Ella solo parecía que cuando estaba frente a la gente estaba como asustada igual que nosotras, pero cuando se alejaba parecía tranquila. Como que llamó a sus papás, les contó lo que estaba pasando y ella estaba, aunque su voz temblaba, hablaba tranquila con sus papás por teléfono. Y una pregunta similar a la que le hice a Devin, porque ya sabes, cuando sale a la luz que ella estaba saliendo con esta persona
que fallece y pierde la vida de una manera tan terrible, y luego, según la policía, dijeron que ella fue la que orquestó todo. ¿Cómo fue para ti cuando su nombre salió a la luz por primera vez? Ves su foto policial y luego escuchas lo que dicen los agentes que investigaron sus actos. Simplemente no sabía qué decir porque, no sé, Trey era el tipo de persona que todos querían. Nadie realmente tenía algo que no le gustara de él. Así que simplemente no entendía qué la llevó a hacer esto. Porque Trey es así, si le dices que no quieres estar con él, está bien. Puede que le duela un poco, pero seguirá con su vida. Para mí no es gran cosa. Y sé que ha habido muchas, al menos fuera de tu comunidad, preguntas sobre la fianza, porque 7 de los 9 sospechosos están libres bajo fianza. ¿Cuál ha sido alguna de las reacciones? Tu familia, amigos y algunos sospechosos, incluidos los 7 en libertad bajo fianza de $20,000, que no es tan alta para un acusado de asesinato. Estamos principalmente enojados porque sí salieron bajo fianza. No vemos, todos ayudaron de alguna manera. No entendemos cómo obtuvieron fianza si todos están acusados de asesinato. Tenemos esa foto de Braylon Thompson y Jaden Elclair afuera del centro de detención del condado de Florence. Hablamos con las autoridades y confirmaron que conocían la foto. Si viste eso, ¿cuál fue tu reacción al verlos posando, sabiendo de lo que se les acusa? Creo que ellos lo ven gracioso, pero yo no. No muestran simpatía ni remordimiento. Saben que solo recibieron una palmada en la muñeca y para ellos es una broma. Y no sé si también viste, creo que fue Corinne o Corinne Belviso. Ella había publicado el GoFundMe para Trey Wright en su página de Facebook un par de días después. Si lo hubieras visto, ahora ella también está acusada y salió bajo fianza. ¿Cómo reaccionaste al verlo? De alguna manera, ya me imaginaba que iba a pasar porque Corinne estaba tratando de hablar conmigo esa noche, pero yo ya había descubierto lo que había pasado, así que no quería escuchar nada de ella. Y ella solo decía, como solo vine aquí, no hice nada. No le creí ni un poco y hasta el día de hoy sigo sin creerle. Intentó decirme que no necesitaba ver cómo se llevaban a Trey en la ambulancia, pero yo ya lo había visto cuando le dispararon y estaba en el suelo. Entonces, ¿qué iban a hacer la ambulancia? Y para ti, o sea, salir y hablar de esto, sé que no es fácil. Sé que ya diste otras entrevistas y tu familia habla. ¿Por qué es importante para ti hablar de Trey Wright? Quiero que su historia se sepa y que no se salgan con lo que hicieron. Simplemente no quiero que esto pase desapercibido porque en el mundo de hoy es muy grave que los adolescentes estén siendo baleados y que los adolescentes estén matando a otros adolescentes. ¿De qué se trata? Eso es lo que me pregunto desde afuera. Ya sabes, viendo el Snapchat, viendo Conozco a Devin Raper, hay una foto de él sosteniendo un arma y mostrándola a la cámara. Tienes esta escena terrible. Ellos también podrían ir a prisión mucho tiempo. Y ellos simplemente parecía como, ¿cómo es que estas personas no parecen tomar en serio la acusación, al menos por lo que hemos visto en estas publicaciones en redes sociales? Realmente no lo entiendo porque todos saben qué papel tuvieron en eso. Y la mayoría de ellos, Devin estaba llamando a un amigo en común de Trey y básicamente se estaba riendo antes de que lo arrestaran, diciendo que la policía no iba a venir por él y solo nos provocaba y acosaba por teléfono. ¿Y tú también fuiste acosado por teléfono por Devin? Él no me dijo nada directamente, pero estábamos un grupo de nuestra familia y amigos de Trey reunidos alrededor del teléfono para escuchar lo que Devin tenía que decir, porque él intentaba decir que no había hecho nada. ¿Hay algo que se me haya pasado? ¿O algo que quisieras que la gente supiera ahora que hay tanta atención sobre esta historia? No, de verdad espero que la gente aprenda que esta no es la manera en la que deben hacer las cosas. No estoy de acuerdo con la violencia en absoluto.
De verdad siento que la mayoría de las situaciones se podrían resolver hablando en vez de tener que recurrir a lo físico o a la violencia. Sí. Y de nuevo, Trey Wright parecía un gran tipo, alguien con quien querría ser amigo. Jazmín, lamento mucho tu pérdida. Gracias por hablar con nosotros. Sé que no es fácil, pero valoramos mucho tu tiempo. Sí, señor, gracias a todos. Eso fue todo por el caso de Ley y Crimen. Suscríbanse a YouTube y a Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.